reconciliados con Cristo. Y el tema, vamos a hablar de la reconciliación. O sea, el tema es la reconciliación y el título es ¿reconciliados con quién? Con Cristo. O reconciliados en Cristo, queda mejor. Entonces, vamos a orar para iniciar este tiempo, la palabra. Yo creo que usted esté muy dispuesto para recibir la palabra. Recuerde que venimos a esto y es importante. Así que cierre sus ojos para que no se distraiga. Vamos a pedirle al Señor a darle gracias y que venga y traiga revelación a cada uno. Padre, en esta mañana te damos gracias una vez más. Gracias por el privilegio de habernos traído al original, habernos puesto en Cristo. Gracias por esa obra perfecta en la cruz. Y gracias por habernos hecho nacer de nuevo, no por nuestras obras, sino por tu palabra y por el Espíritu. Gracias porque hoy tú colocaste y nos hiciste una nueva criatura para poder entender las cosas espirituales. Y yo declaro hoy, Padre, que viene una palabra rema revelada a cada uno de nosotros, pero no solo una palabra revelada, sino también una palabra que manifieste esa revelación, Padre. Gracias por cada creyente, por iluminar los ojos del entendimiento, que nos sea revelado que nosotros ya fuimos reconciliados contigo a través de Cristo, que disfrutemos de esa reconciliación, pero que también como iglesia se nos dio un ministerio que se llama el ministerio de la red, el ministerio de la reconciliación, para que nosotros podamos reconciliar o predicar este evangelio de la reconciliación a cada persona, Padre. Yo pido que tú les des revelación, entendimiento, conocimiento del estado de la iglesia, que hoy podemos decir que nuestro estado es que estamos reconciliados con Dios a través de Cristo, pero que también tenemos un ministerio y es reconciliar a las demás personas a través de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a hablar de reconciliación, pero yo quiero hablar de dos temas importantes. Uno, primero, que la iglesia necesita saber que ya fuimos reconciliados. Entonces, ¿cuántos fuimos reconciliados ya? ¿Cuántos reconciliados hay acá? Amén. Entonces necesitamos entender la reconciliación y saber que la iglesia ya fue reconciliada con el Padre a través del Hijo. No estamos tratando de reconciliarnos con Él, no estamos tratando de ser actos o ser justos, ya lo somos en Cristo. ¿Listos? Es importante saberlo. Necesitamos entender la reconciliación. Si usted entiende la reconciliación, que ya fue reconciliado con Dios a través de Cristo, usted puede ayudar a reconciliar a otras personas. Amén. Y Pastor Alemán, cuando estuvo acá en lo de las clases de pareja, dijo algo, dijo, si entendemos la iglesia y Cristo, podemos entender el matrimonio. Si no, no lo podemos entender. O sea, que necesitamos tener revelación de qué es la iglesia y Cristo para poder tener revelación del matrimonio. Pero yo también les diría algo hoy, debemos entender la reconciliación, lo que sucedió en nosotros para que podamos reconciliar a otros. Si no, ¿para qué necesita usted reconciliarse? ¿Listos? Entonces vamos a iniciar con 3 preguntas. Yo quiero que usted se haga 3 preguntas allí conmigo. 3 preguntas. Una es, ¿qué está haciendo en tu comunidad? ¿Qué está haciendo usted en su comunidad? Piénselo nada más. ¿Qué está haciendo usted en su comunidad? ¿Qué está haciendo usted en su comunidad? La segunda es, ¿por qué la gente no está haciendo cola para entrar en los edificios de nuestras reuniones donde nos congregamos? ¿Por qué usted cree que hoy hay muchas sillas vacías y la gente no está haciendo cola para entrar a nuestros edificios donde nos congregamos? Piense en eso, piense en eso. Solo piense nada más. Y esta otra pregunta es parte del número 2. ¿Qué está esperando la iglesia? Otra pregunta, pregúntese, ¿qué está esperando la iglesia?
Y a esta pregunta sí quiero que usted me dé una respuesta. ¿Qué está esperando usted como iglesia? ¿Qué está esperando hoy en día la iglesia? Bueno, el rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Apocalipsis dice, Señor, ¿ven qué? Pronto. Entonces, ¿la iglesia qué está esperando? Que el Señor venga pronto. No a la tierra, sino sabemos que nos vamos en el rapto. Estamos esperando ¿qué? El rapto. Estamos esperando irnos con el Señor y ver a nuestro Señor. ¿Cuántos estamos esperando eso? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque eso es importante. Si usted y yo no somos conscientes de eso, entonces realmente no nos interesa lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ¿cierto? Porque estamos enfocados en otras cosas. Entonces, lo que Dios quiere para la iglesia es que seamos conscientes de que pronto el Señor viene y nos vamos de esta tierra, que no somos de acá. Así que no nos aferremos a las cosas de acá. Estamos por un paso. La Biblia dice que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Entonces usted es un embajador que Dios envió desde el cielo para hacer algo en la tierra, pero que pronto apenas empiece la guerra o la tribulación en esta tierra, usted y yo nos vamos, ¿cierto? Entonces no somos de acá. Dígale a su vecino, no somos de acá. Nosotros, la iglesia, entonces estamos esperando ¿qué? Al Señor Jesús. Y como estamos esperando al Señor Jesús, entonces estamos ¿qué? Haciendo las cosas que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos mientras estábamos en esta tierra, ¿cierto? Entonces estamos meditando en las cosas de arriba, estamos invirtiendo en las cosas de arriba, ¿cierto? Eso es lo que la iglesia deberíamos estar haciendo en este tiempo. Entonces, uno de los problemas de la iglesia es que hemos sido inconscientes de nuestra verdadera posición, de nuestra verdadera vida. Y por eso, entonces, a veces nos enfocamos mucho en las cosas naturales y no estamos meditando en esto. ¿Cierto? Amén. ¿Qué está esperando el mundo? Otra pregunta del punto 2. ¿Usted qué cree que está esperando el mundo? Nosotros como iglesia estamos esperando ¿qué? El rapto, nos vamos con el Señor, pero ¿qué está esperando el mundo? Alguien, ayúdeme. ¿La paz? Sí, eso. El mundo está esperando que monten un gobernante que gobierne todo el mundo, que traiga paz. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? ¿Qué más está esperando el mundo? Que las cosas mejoren. El mundo está esperando eso. Eso es lo que está esperando ¿qué? El mundo. Y ahora sí, la tercera pregunta. ¿Qué está esperando el mundo de nosotros, la iglesia? Y el mundo está esperando de nosotros la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo está esperando ¿la qué? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, que nosotros estemos glorificando, manifestando al Señor por medio de lo que hacemos, por medio de lo que decimos, por medio de su poder. Eso es lo que está esperando el mundo también, ¿cierto? Entonces, ¿qué está esperando él de usted? ¿Qué está esperando su vecino de usted? ¿Dónde vives? ¿Y qué está esperando el vecino de usted? Ahora, el vecino de usted sabe que usted es creyente, que usted se congrega, que usted es un hombre y una mujer de fe en Cristo Jesús. ¿Qué está esperando él de usted? Una manifestación, sí señor, de la gloria de Dios. Y una manifestación de la gloria de Dios es que usted le pueda hablar acerca del Evangelio de Cristo, que usted le pueda hablar a través de los actos de amor, de la generosidad, del Evangelio. Eso está esperando ellos de nosotros. Entonces no estamos esperando que alguien más lo haga, sino que ese fue un trabajo de nosotros, para nosotros. Ahora, ¿por qué le voy a decir esto? Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. 2 de Corintios 5, 18 y 19.
Mire lo que dice acá. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. 19. Que Dios estaba ¿en quién? En Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta los pecados, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Reconciliación. ¿Sabe qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todo aquel que ha nacido de nuevo es un hijo de Dios, es un sacerdote, y todos se nos ha dado un ministerio que se llama el ministerio de ¿qué? La reconciliación. Amén. Entonces, todo el que ha nacido de nuevo ha sido reconciliado con Dios. Todo el que ha nacido de nuevo se le dio el ministerio de la reconciliación. Todo el que ha nacido de nuevo se le encomendó la palabra de la reconciliación. A todos los que hemos ¿qué? Nacido de nuevo. Hemos sido reconciliados, pero se nos dio el ministerio que se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Y le voy a decir esto. Se sabe que hay 5 ministerios que Dios colocó para la iglesia. ¿Sí es así o no? Todos lo sabemos, Efesios, ¿cierto? 5 ministerios. Entonces ¿cuáles son esos 5 ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No toda la iglesia funciona en esos 5 ministerios. No toda la iglesia fue llamada a esos 5 ministerios. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Pero sí toda la iglesia fue llamada al ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Usted, yo, todos los que estamos acá y todos los que han nacido de nuevo, fuimos llamados para un ministerio, para trabajar en un ministerio que se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. O sea, usted no necesita de ser un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol, un maestro o un líder para ejercer el ministerio de la reconciliación. Si usted nació de nuevo, en ese mismo instante, Dios lo reconcilió a usted por medio de Cristo para que usted reconcilie a otros a través de Cristo. Se le dio un ministerio. ¿Cuántos tenemos el ministerio de la reconciliación aquí? ¿Cuántos? Todos nosotros. Así que dígale a su vecino que tiene al lado, no hay excusas. Amén. Es que yo no puedo predicar porque yo necesito ir a hacer un curso, yo no puedo predicar porque yo no llevo sino un día de nacido de nuevo, no puedo predicar por esto y por aquello. No, a todos se nos dio. Eso es una responsabilidad que se nos dio, es un privilegio. Usted y yo, Pablo dijo, somos colaboradores de Dios. ¿Cuántos colaboradores hay acá? Fuimos llamados para eso, iglesia. No solo que fuimos reconciliados, qué bueno, y esa es una buena noticia. ¿A quién le parece que sí? Es una buena noticia. O sea, yo no estoy tratando de reconciliarme, yo no estoy tratando de agradarle a Dios. Yo fui aceptado en el amado y fui reconciliado. No por lo que yo hice, escúchenme bien, fue por lo que Cristo hizo. Ya Él nos reconcilió porque no había nada ni nadie en la tierra que pudiera reconciliar a la humanidad con Dios. Por eso Dios mismo me envió a su Hijo para reconciliarnos a través de su Hijo y no a través de nuestras obras. Y es por gracia. ¿Usted cree que es por gracia que usted fue reconciliado o fue por lo que usted hizo? Entonces, si es por gracia, usted entonces ahora va a predicar el mensaje de la reconciliación con otra persona por gracia. Amén. Entonces vamos a mirar algo importante. Así que entonces, sigamos. ¿Cuál es el estado de la iglesia hoy? Según lo que estamos hablando. ¿Cuál es su estado hoy? ¿Ninguno? ¿Se atreve? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es su estado? Reconciliado. Diga reconciliado. Diga mi estado es que estoy reconciliado. Ahora, usted dirá, pero pastor, ¿para qué? Eso me da ¿qué?
firmeza. O sea, recuerde que nuestro ministerio es afirmar al creyente en su identidad y su libertad que tiene en Cristo. Usted necesita saber que no va a ser que reconciliado, que ya fue reconciliado. Ahora, la reconciliación no es solo que ahora fuimos reconciliados, sino que también fuimos aceptados, que somos salvos, que somos justos, que ahora tenemos paz para con Dios. Amén. Que somos sus hijos amados, que somos parte de una familia ahora. Eso es parte de la ¿qué? Reconciliación. O sea, Dios ya no está enojado contigo. ¿Cuántos se alegran por eso? Ya usted y yo fuimos reconciliados. Así que el estado de la iglesia en este nuevo pacto, o sea, en usted que ha nacido de nuevo, es que usted está reconciliado. Amén. Ese es nuestro estado, reconciliado. Diga, ese es mi estado. No estoy tratando, no lo voy a hacer. Ya pasó en mí. No por lo que yo hice, es por lo que Cristo hizo. Él mismo me reconcilió con Él mismo, y no a través de lo que yo hago, sino a través de lo que su Hijo hizo por mí. Ya. Ahora eso es gracia, diga gracia. ¿Sí o no? Porque no fue por nada lo que yo hizo. Pero ahora la iglesia tiene un ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio? El ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Cuántos lo creen? Entonces, el ministerio de la reconciliación es para toda la iglesia. ¿Para toda la qué? Iglesia. No es para unos sí, para otros no. Entonces, y el ministerio de la iglesia en general es la reconciliación, y el encargo o la misión, la responsabilidad, el compromiso de la iglesia, escúchenme bien, es la reconciliación. ¿Es un qué? Compromiso. ¿Es un qué? Responsabilidad. ¿Es un qué? Un ministerio. O sea, entonces, ahora entendemos los ministerios. Entonces, yo no soy del ministerio de alabanza, yo no soy del ministerio de voz, yo no soy del ministerio. No, usted tiene un solo ministerio que se llama el ministerio de ¿qué? Reconciliación. Entonces, ¿cómo hago para pertenecer a ese ministerio? Pues de una vez que usted fue reconciliado, ya puede reconciliar a otros. Ya usted está en el ministerio de la reconciliación. Amén. O sea, todo lo podemos hacer. Eso se llama un ministerio. Ese es un ministerio que habla la Biblia. ¿El ministerio de la qué? Entonces usted tiene un ministerio, usted fue llamado a un ministerio. ¿Cuántos fuimos llamados a un ministerio? Todos. ¿Y cómo se llama? El ministerio de la reconciliación. Vuelvo y le digo, hay 5 ministerios que no toda la iglesia fuimos llamados a este. Pero a este ministerio, la niña, el niño, el joven, el adulto mayor, todos fuimos llamados a este ministerio. Amén. ¿Sí lo creen o no lo creen? Entonces, ¿cuál es el estado de la iglesia? Reconciliado. ¿Y cuál es el ministerio? La reconciliación. ¿Lo estamos entendiendo o no? Esto es importante que usted lo entienda, porque ¿cuál era la pregunta con la que yo inicié la enseñanza? ¿Qué estoy haciendo en mi comunidad? ¿Por qué la gente no está haciendo cola para entrar a nuestros edificios donde nos congregamos? ¿Por qué las sillas están vacías? Porque 1, no hemos entendido que fuimos reconciliados, y 2, porque no hemos entendido que se nos dio un ministerio que se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Y no lo estamos haciendo. Y deberíamos estar, pero es que yo ya tengo 60 años, no importa, hasta que Cristo venga. Tú lo puedes hacer con la gente de tu edad, predíquele, los niños. No es que yo tengo apenas, es que el niño apenas tiene 7 años, 8 años, 9 años. Lo puede hacer. Porque si nació de nuevo y fue reconciliado, Dios le dio ¿qué? Un ministerio. Es una responsabilidad. ¿Amén? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿cuál era el grito de Pablo? ¿Cuál era el grito de Pablo? ¿Cuál es el grito de ustedes? ¿Cuál es mi grito?
¿Cuál es el grito de Pablo? ¿Cuál era el grito de Pablo? Vamos a mirar. Pablo sabía que él había sido reconciliado con Dios, no por sus obras, sino por la obra de Cristo. Pero también entendía que cuando él fue reconciliado, fue llamado a un ministerio que se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Por eso el grito de Pablo no era vender papas. Mire el grito de Pablo, vamos a mirarlo. Segunda de Corintios 5:20. No era quiero tener más cosas. Mire lo que dice Pablo. Así que somos embajadores en el nombre de ¿quién? ¿Cuántos embajadores hay acá? Somos embajadores. ¿Sabe qué es la palabra embajador? ¿Qué significa? ¿O qué es? Alguien que representa un ¿qué? ¿Qué país están representando ustedes en esta tierra? El cielo. Porque ustedes vienen del cielo para representar a Cristo en esta tierra, pero apenas se prenda la guerra, que se va a prender, entonces viene Cristo a llevarnos, a llevarse sus embajadores para el cielo, para nuestra verdadera ¿qué? Ciudadanía. Pero los veo como tristes por eso, ¿o se quieren quedar acá? Yo estaría contento. Uy, yo pensé que era de acá. No. Ahora, esto nos hace conscientes para que usted piense, como dice Colosense, en las cosas de arriba, para que usted esté viendo más bien las cosas de arriba y no las de esta tierra. Cuando usted ve las cosas, mire, cuando una persona empieza a tener problemas, ¿sabe cuándo? Cuando empieza a quitar su mirada en las cosas de arriba y a fijarse en las cosas terrenales. Empieza a tener problemas. Y todos los problemas del creyente son esos. Deja de mirar arriba y empieza a mirar abajo. Tengo problemas esto, que me pasó esto, que me pasa esto, que esto no, esto, aquello. Eso es, no es más. ¿Dónde está mirando? Recuerden que una vez Jesús y Pedro, ¿sí era Pedro? El de la barca que le dijo el Señor ande, ¿sí era? Bueno, él le dijo, Pedro anda, ven donde yo estoy. Y era un desafío grande, ¿no? Él quería caminar como vio a Jesús caminar en la barca, en el mar, él también lo quería hacer. Y entonces le dijo Jesús, pues sencillo, venga. Y Pedro tenía enfocada la mirada en Jesús. Y empezó a dar los primeros pasos. Pero empezó el mar a soplar el viento fuerte y las olas, y desvió la mirada de Jesús y empezó a ver el problema, las olas. ¿Y qué sucedió? Se hundió. Por eso la Biblia dice, ponga los ojos en Jesús. El autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Dónde tenemos la mirada hoy, la iglesia? ¿A dónde estamos mirando la iglesia hoy? Entonces mire el grito de Pablo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios nos rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cuál era el grito de Cristo, de Pablo? Reconcíliesen con Dios. ¿Cuál es su grito? ¿Qué le está diciendo a la gente? Todos callados, me dejaron solo. ¿Cómo? Debería ser el mismo grito. El grito de Pablo, porque él sabía que había sido reconciliado, era por favor, como si le rogaren, no con imposición. Y más adelante vamos a ver, porque el mensaje de la reconciliación debe de predicarse o enseñarse como es. Entonces, por favor, reconcíliesen con Dios, decía Pablo. ¿Y cuál es nuestro grito? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? A veces ignoramos la gente. Yo no fui llamado a eso porque yo no es. Pero hoy quiero decirte algo. Todos fuimos llamados, a su hermano, su vecino, su tío, su primo, su sobrino, su abuelita, su abuelito. Nuestro grito, nuestro primer grito, nuestra primer palabra hacia nuestros familiares, está bien, démosle algo, comprémosle algo, participemos allí de la reunión de ellos, pero también usted tiene un mensaje, usted ha sido llamado, tiene un ministerio y se llama el ministerio de la reconciliación. Háblele a esa persona de Cristo. Amén.
Y ahora, ¿por qué reconciliación, pastor? ¿Para qué reconciliación o por qué usted viene a hablarnos de reconciliación? ¿Qué es eso? ¿O por qué necesitamos enseñar de la reconciliación? Entonces, ¿qué sucedió para que hoy tengamos que hablar de reconciliación? Eso es algo que la iglesia necesita saber. Si no, entonces, podemos hablar de esto, pero si no sabemos el trasfondo, lo que sucedió para que hoy estemos hablando de la reconciliación, usted puede hablar de eso, pero sin saber no hay revelación. Necesitamos saber por qué reconciliación, pastor. ¿Por qué hoy necesitamos enseñar o predicar de la reconciliación? Y se lo voy a decir. Porque se rompió el diseño original del hombre. ¿Por qué qué? Se rompió el diseño original del hombre. Se rompió, iglesia. Hubo una separación. Y usted sabe que eso sucedió ¿en dónde? En el principio. El hombre ¿qué es lo contrario de reconciliación? Separación. El hombre, gracias hermana, el hombre en el principio se separó, ¿cómo lo diríamos? Sí, se desconectó con Dios. Estaba desconectado con Dios. Por eso hoy en día necesitamos hablar ahora para que el hombre ¿qué? Reconcilie, se conecte otra vez con Dios, porque estaba desconectado con Dios. Entonces, por eso hoy necesitamos hablar del mensaje de la ¿qué? Reconciliación. Reconcíliate con Dios. Y la reconciliación con Dios no viene por lo que yo hago, iglesia, escúcheme. No es porque usted ayune más, no es porque usted ore más, no es porque usted le dé más mercados a los pobres. Todo eso está bien. Pero la reconciliación únicamente para la humanidad viene por la misma fuente que la dio, que fue el Padre, su Hijo. Es el único que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Nadie más. Entonces no estemos tratando de hacer cosas para reconciliarnos, porque la reconciliación es un regalo. Diga, la reconciliación es un regalo. Entonces, ¿por qué predicar o enseñar de la reconciliación? Porque se rompió el diseño original del hombre, se rompió, hubo una ¿qué? Separación. El hombre se separó de Dios en el principio, no quiso caminar más con él. Estaba ahí el hombre, estaba separado con Dios. Por eso hoy, más que nunca debemos saber que los que hemos nacido de nuevo estamos reconciliados, pero que tenemos un ministerio y se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Y el elemento de la reconciliación, escúchenme bien iglesia, no es el humanismo, no es la superación personal, ni los sentimientos de las personas, tampoco son la sanidad interior que hoy estamos predicando, sino la palabra ¿de qué? De la reconciliación. La palabra de Cristo es la que puede reconciliar a la gente. Entonces, no es sanidad interior. De esa forma una persona no se puede reconciliar con Dios. Es creer en alguien, que se llama ¿quién? Jesucristo. Nada de lo que hay en este mundo, ni nadie en este mundo podía reconciliarnos con Dios. Solo Él mismo envió a su Hijo Jesucristo, por el cual nosotros, cuando creímos en Él, fuimos aceptados, fuimos reconciliados con Él. No hay otro medio, iglesia. ¿No hay otro qué? Medio. Primera de Timoteo en la NTV, vamos a mirarlo. Entonces, el hombre estaba ¿qué? Separado. Y al estar separado, usted sabe que cuando el hombre se separó de Dios, perdió todo. ¿Cuántos lo creen? Diga, cuando el hombre se separó de Dios, perdió todo. Lo perdió todo. Pero cuando el hombre se reconcilió con Dios por medio de Cristo, ahora lo tiene todo. Por eso Pablo dice, en Él estamos ¿qué? Completos. Y esto está hablando de las cosas espirituales. ¿Sabe? Estamos hablando de las cosas espirituales. A veces pensamos que el dinero es lo más importante. Pero déjeme decir una cosa. Tener
revelación de la sabiduría de Dios es más importante que cualquier cosa, después de la salvación. Caminar en sabiduría en esta tierra es más importante que tener cualquier cantidad de cosas. No es que las otras cosas no sean importantes, son importantes. Pero esto es una de las cosas más importantes. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 6 en la NTV. Y vamos a leerlo. Y esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Estaba diciendo Pablo, quien quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, iglesia? Que todos se salven. O sea, Él no tiene favoritismo, Él no está, aquellos sí, aquellos no. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Pero Dios envió unos embajadores para que reconcilien al mundo a través de ¿quién? De Cristo. O sea, Él ya hizo algo, pero nosotros, la iglesia, el mundo está esperando la ¿qué? Manifestación de los hijos de Dios, que nosotros le prediquemos el evangelio a esas personas. ¿Sí o no? Entonces lo estamos haciendo en nuestro trabajo, lo estamos haciendo cuando hablamos con alguien, o solo hablamos con una persona para hablar de cosas naturales. Y a veces duramos 1, 2, 3 horas hablando solo de cosas naturales. Y esa persona ni sabe que nosotros no somos de acá. Deberían de saber o decirnos, usted es como raro, usted habla diferente, es de otro país, yo no le entiendo lo que usted dice. ¿Sí o no? Pero a veces hablamos con personas y ellos piensan que somos de los mismos y que vivimos aquí, que somos de acá. No. Entonces, quien quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 5. Pues hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Escúcheme bien. Que puede ¿qué? Reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Y quién es? Y es el nombre de Cristo, ¿quién? Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el único que dio la vida por usted. Nadie más fue capaz de dar la vida por usted. Nadie más fue capaz de ir al infierno por usted. Nadie más fue capaz de sufrir lo que Él sufrió por usted. Solo Él. Nadie más pudo cumplir con las exigencias de la ley, solo Jesús. Nadie más pudo cargar el pecado de nosotros, solo Jesús. Nadie más pudo hacer el intercambio de merecer la maldición para que nosotros mereciéramos la bendición, solo Jesús. Siga el 6. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. O sea que ya no somos esclavos, iglesia. ¿Cuántos libres hay acá? Y ese es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Perdón, justo, sí, en el momento preciso. Y este es el momento preciso, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿estamos entendiendo o no? ¿Cuál es su estado? Reconciliado con Dios a través. ¿Y cuál es su ministerio? ¿Y cuál es su grito? ¿Cuál es su grito? ¿Cuál va a ser su grito cuando salga de este lugar? ¿Cuál va a ser su grito con su familiar? No me moleste más. No me hable. No, reconcíliese con Dios. Entonces, ¿cómo podemos conciliar lo que se desconcilió? ¿Cómo lo podemos hacer? Con la palabra de la ¿qué? Reconciliación, que es el evangelio único. Escúchenme bien, ¿qué es el evangelio qué? Único. El único evangelio, el evangelio sin mezclas. Esto es algo importante. La forma en que podemos reconciliar a la gente con Dios a través de Cristo es con el evangelio único.
Un evangelio sin mezcla. Que no le estamos diciendo a la gente, pórtese bien, deje de hacer eso y Dios lo va a aceptar. Venga a la iglesia para que Dios lo acepte. Haga esto para que Dios lo acepte. Eso es un evangelio de mezclas. Pero el evangelio único es aquel que le dice, Dios te ama. Dios no está tomando en cuenta sus pecados. Porque Él ya dio su vida y pagó por sus pecados. Solo tú necesitas creer y recibirlo. Amén. Entonces, no un evangelio de mezclas. El evangelio sin mezclas, sin añadiduras. No evangelio y circuncisión. No evangelio y votos judíos. No evangelio y tradiciones. Sino el único evangelio que se llama el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la reconciliación. Entonces, si queremos que el mundo se reconcilie, debemos predicar el único evangelio, el evangelio por el que Pablo no estimaba su propia vida, el evangelio por el que Pablo el evangelio por el que Pablo lo tenía todo, ¿por qué? Basura. Pablo le llamó al evangelio de Cristo, al evangelio de la gracia, al evangelio eterno, al evangelio de Dios, mi evangelio. ¿Cómo lo llama usted? Mi evangelio. Ese es su evangelio. Y por supuesto, Pablo fue encarcelado, fue azotado por predicar el evangelio de la gracia, el puro evangelio, sin mezclas. Pero Pablo decía, ese es mi ¿qué? Evangelio. Y por ese evangelio Pablo quería terminar su carrera con gozo. Y si nosotros no entendemos el evangelio, si no entendemos el tiempo en el que vivimos, si no entendemos el pacto en el que vivimos, solo vamos a hacer ruido en esta tierra. Podemos congregarnos, podemos orar, que es bueno, podemos leer la Biblia, podemos saltar, podemos adorar, podemos hacer muchas cosas, predicar, enseñar. Pero si no estamos colaborando con el ministerio de la reconciliación, con el evangelio, sin mezclas, con el puro evangelio, eso se llama ruido. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1, en la NTV. Lo mismo sucede. Pablo dice, si usted hace esto, hace aquello y hace esto, pero no tiene amor, es como un metal que ¿qué? Ruidoso, fastidioso. Así se vuelve un creyente, escúchenme bien con todo respeto, que no está predicando, que no está cumpliendo con el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Puro ruido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la base de todo esto es saber que usted fue reconciliado por gracia para que usted pueda, que otros se reconcilien con Dios. Es el tiempo, iglesia, pronto nos vamos. Y usted y yo necesitamos entender el propósito de Dios para tu vida en esta tierra. O sea, que usted murió a su vieja y antigua naturaleza, escúcheme, a su vieja y antigua vida, a su viejo y antiguo propósito, pero que usted resucitó con Cristo a una nueva vida, a un nuevo propósito, a una nueva naturaleza. Tú no eres el mismo para que camines como caminaba antes. Tú eres un hijo y una hija de Dios para que ahora manifieste la vida de Dios
y pueda caminar en el propósito eterno de Dios. Conocer su propósito, pero manifestar su propósito, que su estado ahora es un estado de reconciliación, que usted está reconciliado, aceptado con el Padre, pero que ahora a ti se le dio un ministerio, es un privilegio, y ese ministerio se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación, de decirle a la gente, de hablarle a la gente, por favor, reconcíliese con el Padre. Es fácil. No tienes que hacer nada. Amén. Si pudiera hablar en otros idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, escuche bien, yo solo sería un ¿qué? Metal ruidoso o un címbalo que resuena, o sea, algo que fastidia. Porque algo que no tiene melodía fastidia, ¿no? Un ruido, unos golpes. Usted es una persona sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Usted es una persona sobrenatural. Usted es una persona extraordinaria para que viva en este mundo de acuerdo a lo que somos. No somos ordinarios, somos extraordinarios. Amén. Entonces, si nosotros no entendemos el Evangelio, vamos a estar ¿qué? Cansados. Si no predicamos el Evangelio, el puro Evangelio, sin mezcla, entonces mucha gente, por eso hoy mucha gente está cansada, agotada, y no vamos a colaborar con la reconciliación, con el propósito eterno del Padre, la edificación de la iglesia, que es un llamado a nosotros, con la predicación de los santos. Si nosotros no conocemos el Evangelio, un Evangelio preciso, un Evangelio exacto, entonces la gente va a predicar filosofías, famas, historias y no el verdadero Evangelio. El mensaje de la ¿qué? Reconciliación. Necesitamos entender que hoy Dios no está juzgando al mundo. No lo está condenando, no le está mostrando sus pecados, lo está reconciliando, le está demostrando su amor, para que él ¿qué? Tenga fe en él y crea. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Este es su mensaje, escúchenme bien, este es su mensaje que usted debe predicarle a la gente, y este es el mensaje de la reconciliación, este es su ministerio, que usted debería estarle diciendo a la gente, no mostrándole el pecado, no llamándolos como no son. Mire lo que dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no que tomando más en cuenta el pecado de la gente. Tranquilo, soy pecador, yo he matado, yo he robado, yo he hecho, usted no me conoce, pero nosotros tampoco conocíamos quién era Pablo. Pero ahora lo conocemos por medio de la Biblia, de la palabra. Y Dios lo llamó por su gracia. Entonces a veces nosotros, no, pero es que ese sí está perdido, ese nunca va a cambiar. Eso es lo peor. Pero yo pienso que Pablo tenía muchos problemas y era un hombre que perseguía a la iglesia, la azotaba, la torturaba para que ellos rechazaran a Jesús. Y fue llamado por su gracia. Entonces, de pronto usted era ese familiar, ese tío, esa prima, esa persona ya no cambia. Hoy Dios nos está enseñando cómo vas a predicarle. Con el verdadero ¿qué? Evangelio. Entonces, ¿qué evangelio hemos estado enseñando nosotros? Arrepiéntese, busque, haga esto, por eso le está pasando aquello. Un evangelio de terror, un evangelio de miedo, un evangelio de pecado.
o el verdadero evangelio? Un evangelio de terror que produce miedo en las personas, un evangelio de condenación, eso se llaman evangelios de mezcla. Dios lo ama, pero tienes que hacer eso, tiene que dejar de hacer aquello. Entonces, el servicio, la función de este ministerio es la palabra de reconciliación, que es el evangelio eterno de la gracia, el evangelio de Jesucristo, es el único evangelio. No hay otro evangelio. Pablo dijo, no lo hay. Y ese es el evangelio con que usted y yo necesitamos predicarle a la gente. Si usted quiere que su tío, su primo, su hermano, su sobrino, su amigo nazca de nuevo, reciba a Jesús, lo tiene que hacer o lo debería hacer con el verdadero evangelio. Un evangelio que no critica, un evangelio que no condena, un evangelio que está mostrando el amor de Dios y no el pecado de la gente. Y nunca olvides por qué el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Por qué la palabra reconciliación? Porque el hombre estaba ¿qué? Separado con Dios. Hoy tal vez algunos tengamos familiares que están separados con Dios. Y ellos pueden decir, no, yo lo hago a mi manera. Pero usted le va a decir, Dios ya lo hizo por ti. Él lo ama. Y le voy a predicar el verdadero evangelio. El evangelio de la reconciliación. Entonces necesitamos predicar esto porque el diseño original del hombre se desconcilió, se rompió desde el principio. Entonces el hombre, el tabernáculo, el templo, la iglesia, tiene un diseño original. ¿Sabían eso? Todo lo que Dios creó tiene un diseño original. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el diseño original de una planta o de una mata de mango? El diseño original de ella es que crezca y que dé frutos, que dé unos ¿qué? Mangos. Entonces, el diseño original, cada cosa que Dios diseñó a la iglesia con un plan y un propósito. Dios no trajo a la iglesia o no nos llamó iglesia solo por llamarnos. Hay un diseño original en la iglesia. Y el diseño original es que los hijos de Dios manifiesten la gloria de Dios en esta tierra. Usted fue diseñado para algo mejor. Dios te diseñó con algo, con un propósito. Amén. Y esta palabra diseño es un dibujo que se hace de una cosa para que sirva de modelo. Un dibujo que se hace de una cosa para que ¿qué? Sirva de modelo. Recuerde que Dios le dijo a Moisés, quiero que haga el templo, ¿cierto? Pero él le dijo, quiero que lo haga como se le ha ¿qué? Dicho, como se le ha mostrado. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Dios le dijo a Moisés, haga el tabernáculo según el modelo y la sombra, como se le ha mostrado. O sea, él tenía un diseño original. Dios tiene un diseño original con usted. ¿Cuántos lo creen? Dios tenía un diseño original con el tabernáculo. Por eso le dice a Moisés, quiero que lo haga como le dije. Este tabernáculo servía de modelo y sombra de las cosas celestiales, de las verdaderas cosas, de las cosas eternas. Esto está diciendo que nuestro enfoque debe ser lo espiritual, lo eterno, lo celestial, que todo lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. La Escritura dice que el modelo espiritual eterno, celestial del hombre se desconcilió una vez, se rompió, y el nuevo pacto en el Evangelio de la Gracia nos invita a enfocarnos en el modelo, o sea, en las cosas espirituales,
en lo eterno, en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. El problema de nosotros es que hemos dejado de ver hacia arriba y hemos empezado a ver lo natural y hemos sido más conscientes, aunque vivimos en esta tierra, no somos de acá, pero hemos vivido, estamos viviendo más conscientes de lo natural que de lo que espiritual. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, ahora que ustedes han resucitado a una ¿qué? Nueva vida con Cristo. Usted tiene una nueva vida. ¿Sabían eso? Tú ya no vives en la antigua vida, tú ya no vives en la antigua naturaleza, tú vives en una nueva ¿qué? Vida. Pero por eso le dice el Señor, ahora que está en una nueva vida, yo quiero que usted haga algo, yo quiero que usted piense en las cosas de ¿qué? De arriba, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la diestra del Padre. O sea, ¿qué deberíamos estar pensando nosotros? Mirando. Las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y vuelve y lo anima. Y dice, ahora yo quiero no solo que miren, ahora yo quiero que piensen. Y es más fuerte porque le dice, usted tiene que saber algo, usted tiene que saber que usted está muerto a esta vida. Iglesia, usted y yo necesitamos entender que estamos muertos a esta vida, pero que ahora estamos vivos con Cristo. Amén. Entonces, este mensaje necesitamos entenderlo para poder predicarlo, porque estamos siendo conscientes de lo que somos, nuestro estado, para poder manifestar no lo que somos. El llamado de cada uno a la reconciliación. Por eso el nuevo pacto dice que fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo se está viendo usted hoy en día? Por eso el nuevo pacto dice que fuimos ¿qué? Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo se está viendo usted ahora? Ahí soy medio bendecido. Soy bendecido. Él me bendijo. Y me gustó lo que Chad dijo. Por eso usted ya no vive en maldiciones generacionales, ni sus hijos. Sus hijos ahora viven en bendiciones generacionales. Y es verdad. Pero necesitamos entenderlo. Nosotros tenemos una experiencia terrenal, pero somos ciudadanos del cielo. Necesitamos saber que somos ciudadanos del cielo. Ser conscientes de eso. ¿Listos? Entonces, el enfoque de la iglesia es la palabra de la reconciliación. Ser consciente de Él y manifestar a Cristo en todo lugar donde nosotros estemos. Si es en el trabajo, si es en el carro, si es en la finca, si es en cualquier lugar donde estemos, nuestro trabajo es manifestar a Cristo en todo lugar. ¿Sí o no? Dios nos llama a colaborar con su propósito eterno del Padre. Y el propósito eterno del Padre es reunir todas las cosas en Cristo. La pregunta es, ¿qué estamos mirando y en qué estamos enfocados hoy la iglesia? ¿Qué estamos mirando y en qué estamos enfocados hoy la iglesia? Entonces, todo el que ha nacido de nuevo es un ministro de reconciliación. Usted y yo estamos para contarle al mundo que todas las cosas fueron unidas en Cristo y que se nos encargó la palabra de ¿qué? Reconciliación. Y la palabra de reconciliación no es la ley, iglesia. Así que no deberíamos de usar la ley para llevar a la gente a Cristo. Es la gracia. Es la forma que Dios quiere. Debemos predicar el evangelio eterno de la gracia, la palabra de fe desde la gracia. Escúchenme bien, la palabra de fe de la gracia, porque todos hablamos de la palabra de fe,
Pero una cosa es la palabra de fe, una cosa es hablar de fe, pero otra cosa es la palabra de fe de la gracia, otra cosa es predicar o enseñar o vivir la palabra de fe, pero desde la gracia, que no soy yo, sino que es Él. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Haga esto para que Dios haga esto, eso se llama fe, desde la ley. Haga esto para que Dios haga esto, ¿cómo se llama? Fe desde la ley. Porque en la gracia no tengo que hacer algo para que Él haga, yo creo algo para que se manifieste. Pero la ley decía, para ser bendecido tiene que hacer. Pero la gracia dice, crea. La palabra de fe de la gracia, la palabra de vida, la palabra de justicia, la palabra de la reconciliación. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Ya? Wow, no alcancé. Esto era harto. Vamos a terminar con este versículo, con este capítulo, perdón. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Cristo es la imagen visible del Dios, ¿qué? Invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la ¿qué? Creación. ¿Por quién fueron creadas las cosas? ¿Y para quién fueron creadas las cosas? ¿Y quién es supremo sobre todas las cosas? O sea, ¿a quién deberíamos estar predicando en nuestras congregaciones? De Cristo. Si una persona tiene a Cristo, entonces ¿qué tiene? Diga, todas las cosas. Si una persona no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Nada. Pero es lo que está diciendo acá. ¿Sí o no? Siga. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Todo fue creado ¿por quién? Por medio de Él. Hizo las cosas que se podían ver y las cosas que, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17, vamos a ir hasta el 20. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. La cual es su ¿qué? Cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. ¿Sabe qué quiere decir eso? En otra versión lo dice de otra manera. En la Biblia vemos a mucha gente que resucitó, ¿cierto? Pero volvió a morir. Pero Él fue el único que resucitó para jamás y nunca morir. Él fue el primero. Él es el primero que murió y que resucitó y que jamás va a morir. Gloria a Jesús. Pero una noticia maravillosa es que ese mismo cuerpo con el que Él resucitó, Dios nos lo va a dar. Jamás vamos a volver a ¿qué? Morir. Así que Él es el primero en todo. ¿Quién es el primero en todo? Se fueron la gente. ¿Quién es el primero en todo? ¿Seguro? La Biblia está diciendo que Cristo es el primero en todo. Él debería ser el primero en todo nosotros, ¿sí o no? Entonces, Él es el primero en todas las cosas. ¿Qué está siendo lo primero en su vida? Alguien dijo el trabajo. Gracias por ser sincero o sincera. ¿Quién dijo? ¿Belsi? Belsi, gracias. Sí. Nadie más tuvo la valentía de decirlo, solo Belsi, denle un aplauso.
Es verdad. Pero la Biblia dice, Él es el primero en todo. Él es primero que el trabajo, Él es primero que la casa, Él es primero aún que nuestra familia, porque por Él fui creado y para Él. Y por Él fueron creados la familia. Los hijos fueron creados por Él para que usted los administre. Todo fue creado por Él. Amén. Sigamos. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir ¿en quién? En Cristo. Y 20. Y por medio de Él, ¿Dios qué? Escúchenme bien. ¿Qué hizo? Dios reconcilió consigo todas las cosas. Consigo mismo. Dios mismo fue el que ¿qué? Proveyó la reconciliación para que nosotros fuéramos reconciliados porque estábamos separados, recuerde. Y fue el elemento de la reconciliación, vuelvo y le digo, es Cristo Jesús, no es más nada. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, ¿por medio de qué? ¿De mis obras? No, por medio de la sangre de Cristo en la cruz, hizo la paz. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios? Dice, ahora tenemos paz para con Dios por medio de lo que yo hice. ¿Sí? No, por medio de lo que Cristo hizo. La paz de Dios contigo vino no por lo que tú haces, vino por lo que Él hizo. ¿Cuántos están en paz con Dios? Ahora, ¿por qué está en paz con Dios? Por lo que Cristo hizo, sencillo. Nada, escúchenme bien, nada, terminemos ahí. Nada de lo que el hombre pudiera hacer o pueda hacer o se invente para hacer puede reconciliarlo con Dios o puede ponerlo en paz con Dios o puede hacerlo justo. Solo Cristo Jesús. A Él es el que debemos predicar. Que nuestras predicaciones en los lugares donde nos reunimos para predicar, prediquemos de Cristo. Está bien. Y a veces hay muchos mensajes de ánimo, muchos mensajes de esto. Tenemos muchos mensajes de Goliat, muchos mensajes de David, muchos mensajes de Esther, muchos mensajes de estos hombres, son un modelo. Pero nuestro mensaje en este tiempo debe ser el mensaje de Cristo.